al Señor por esta hermosa mañana que nos ha concedido después de un tiempo de lluvia, de frío, de vientos, donde muchos han recibido el impacto con resfríos y gripes, etcétera, etcétera, ¿no? Gracias al Señor, el fin de semana pasado estuvimos en Montevideo, donde la iglesia Piebú, la primera iglesia bautista, cumplió 112 años, así que con Pablo estuvimos allí 4 días con algunas actividades y gracias al Señor que podemos estar de vuelta aquí en nuestra casa. No sé si es un problema, si es una bendición, pero el pastor Miguel me comentó que la iglesia está con inquietudes de empezar a hablar el tema de la segunda venida de Cristo, el tema del fin del mundo, ¿no? Y cuando uno habla de la segunda venida del Señor Jesucristo, cuando uno habla del fin del mundo, inmediatamente surgen un montón de ideas, de pensamientos, de enseñanzas que ha escuchado, de películas que ha visto. Lo cierto es que en estos días, meditando sobre este tema, descubrí algunas cosas que me fueron de edificación personal y que yo quiero transmitírselas para que sea también de bendición para cada uno de ustedes, pero con este sentir, estas reflexiones son tan solo una introducción a un tema que es vastísimo. Cuando el Señor Jesús resucitó, como sabemos, de acuerdo al libro de los Hechos, estuvo durante 40 días con ellos, replanteándoles la misión, dando una mayor coerción al grupo, advirtiéndoles de las luchas, las dificultades que habrían de tener. Y les dijo que permanecieran en Jerusalén hasta que recibieran la presencia y el poder del Espíritu Santo. Una cosa interesante es el hecho de que después de todos estos días de instrucción, de encuentros, donde los apóstoles descubrieron que el que había resucitado era Él mismo, pero con algunas particularidades que por momentos les llevaba a que dudaran, ¿es o no es? Era el mismo Jesús, era el mismo cuerpo, tenía las heridas, pero había algunas cosas que no eran igual y que por momentos los desconcertaba un poquitito. Y todo esto es bueno que lo vayamos pensando cuando nos proyectemos hacia nuestra propia resurrección o arrebatamiento, si es el privilegio que Dios nos tiene preparado. Lo cierto es que el Señor los lleva fuera de Jerusalén y de pronto aparece una nube y el Señor comienza a ascender al cielo. Y ustedes recuerdan esa famosa frase, 2 ángeles se pusieron junto a ellos y les dijeron, varones galileos, ¿qué miráis al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Cuando leemos las cartas apostólicas, descubrimos que la segunda venida del Señor Jesucristo fue un tema recurrente y especialmente el apóstol Pablo. A mí me sorprende leer entre líneas que algunas de las grandes expectativas que tenían, por ejemplo, los cristianos en Corinto y en Galacia, eran relacionadas con la segunda venida del Señor Jesús. Lo que me hace pensar que Pablo evangelizaba impulsado por el fervor de esperar que Jesús llegara, de acuerdo a su promesa, en sus propios días. Y esta expectativa de la segunda venida del Señor Jesucristo llegó a dinamizar, a darle un poder. No solo tenía el poder y la presencia del Espíritu Santo, sino de la expectativa, la esperanza. Y los cristianos se contagiaban también de esa dinámica. Cuando leemos la historia de la Iglesia, descubrimos que en algunos periodos la Iglesia hace resurgir la doctrina de la segunda venida de Jesucristo y como consecuencia hay un despertar, hay un avivamiento.
Personalmente creo que muchos de nuestros problemas y liviandad como cristianos es que no esperamos al Señor. No, perdón si soy muy categórico, pero no nos interesa mucho que venga el Señor. Nos quejamos de las enfermedades, las plagas, los temores, tantas cosas que vemos en el horizonte. Pero cuando uno pregunta a algún hermano, quisiera irse con el Señor, y dice, quisiera ver crecer a mis nietos, y quisiera, cuando les llega alguna plaga, dice, ay Señor, llévame, pero cuando comienza a mejorarse, empieza a decir, y bueno, podía ser un poquito después. Quiere decir que en la medida que nosotros volvamos a entender que habrá un fin, que la historia se va proyectando hacia un final dramático y espantoso, en la medida que nosotros entendamos lo que implica la segunda venida del Señor Jesucristo, en esa misma medida nosotros vamos a recobrar una dimensión espiritual que no tenemos ahora. Porque a veces nuestra vida espiritual está muy limitada por nuestros estados emocionales, por la marcha de la iglesia, por el contentamiento mayor o menor que tenemos dentro de la comunión con los hermanos. Pero no hay un ferviente deseo general del que el Señor venga y que esto nos lleve a iniciar toda una cruzada para que las personas conozcan al Señor Jesús como Señor y Salvador. Por otro lado, cuando nosotros leemos los evangelios, descubrimos algunas cosas interesantes. Ustedes recuerdan que en Mateo capítulo 24, muy poquitos días antes de que el Señor Jesús muera y resucite, salía el Señor con sus apóstoles del templo y estos le dijeron, Señor, mira el templo. Era un templo extraordinario. Había llevado años hasta que lo terminó Herodes. Y allí había una magnificencia edilicia. Y los apóstoles decían, qué extraordinario. ¿Has visto esto, Señor? Y el Señor Jesucristo les dice, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Los desconcertó. Y entonces fueron hasta el Monte de los Olivos, allí se sentaron, y el Señor Jesús comenzó a explicarles. Porque cuando estaban allí a solas, le preguntaron, Señor, ¿cuándo sucederá esto? Y la pregunta tenía dos aspectos como la respuesta que dio Jesús. Por un lado, el Señor Jesús habló de la destrucción del templo de Jerusalén, cosa que sucedió en el año 70, cuando Roma, guiado por Tito, invade Judea y toma y destruye Jerusalén. Pero también en la medida que seguimos leyendo el capítulo 24, descubrimos que después de haber dicho que Jerusalén sería destruida y da algunas indicaciones precisas que les permitiría a ellos tener una idea de cuándo sería, el Señor comienza a hablar acerca de la otra pregunta, ¿cuándo será el fin? Y entonces nosotros descubrimos que en los versículos 36 Jesús dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y les comienza a explicar que el fin del mundo, el fin de la historia, será como en los días de Noé, como un conjunto de situaciones que viviría la humanidad que haría intolerable la existencia humana, sobre todo porque la humanidad en aquel tiempo rebasó todos los límites morales y espirituales que nosotros podríamos imaginar, al punto que Dios dijo, simplemente como una terminología que nosotros podemos entender,
porque Dios no se arrepiente. Y él dijo, y se arrepintió Dios de haber creado al hombre, por tanto los destruiré, salvo Noé, que halló gracia delante de Dios. Quiere decir que al iniciar esta charla vamos descubriendo que el fin del mundo y la segunda venida del Señor Jesucristo no es algo que va a suceder ya y en un momento. Me ayudó mucho analizar la primera venida del Señor Jesús. Y permítanme entonces que juntos podamos analizar la primera venida del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Cuando hablamos de la venida del Señor Jesucristo para salvar a la humanidad, ¿qué es lo que nosotros pensamos? Belén, un establo, la visita de los pastores, la visita de los sabios. Y normalmente en Navidad nunca miramos hacia atrás ni hablamos que el nacimiento del Señor Jesucristo se produjo cuando llegó el tiempo. Dios usó siglos que están registrados en la historia del Antiguo Testamento para hacer posible que las condiciones sean dadas para que nazca el Hijo de Dios a través de la Virgen María, desarrolle su ministerio extraordinario y luego muera por cada uno de nosotros y resucita el tercer día y vuelva a la eternidad. Y yo quisiera que comencemos a pensar, cuando Adán y Eva allí en Génesis niegan la sujeción amorosa a un Dios creador para obedecer una indicación diabólica, cuando Adán y Eva desobedecen al Creador, de pronto se encuentran desnudos, avergonzados, temerosos, se esconden, y cuando Dios los busca, comienzan las justificaciones, las recriminaciones. Pero Dios allí, instante después de que el hombre se descalificó, maldice a la serpiente y le dice que será un animal que habría de optar por la tierra. Y le dice que sería golpeada en la cabeza. La serpiente mordería el calcañar como una indicación de que Dios permitiría que él, que vendría a salvar a la humanidad, fuera muerto, pero que esa muerte que termina en una resurrección gloriosa habría de ser el fin de Satanás y de todas sus posibilidades de seguir haciendo daño y mal. Esto pasó en el Edén. Y cuando nosotros leemos todo el Antiguo Testamento, vamos descubriendo que esa promesa de un Redentor no se cumplió de la mañana a la noche, pasaron siglos. Y en el Antiguo Testamento nosotros descubrimos todo el trabajo que hizo Dios para reordenar a la humanidad que fue creciendo, cómo fue incluso generando todas nuevas estructuras geopolíticas que permitieran que todas las cosas estuvieran en condiciones para que el Hijo de Dios pudiera venir y cumplir su tarea redentora. Brevemente, y para no cansarles, yo quiero que recordemos algunos sucesos. Evidentemente que algunos están en las Escrituras porque nos sirven como una ilustración. Y uno de los pasajes muy breves que nos llama la atención y nos lleva a reflexionar es que y caminó Enoc con Dios y se lo llevó Dios. Quiere decir que allá lejos un hombre vivió en santidad mientras la humanidad decaía moralmente. Había un hombre que vivía de tal manera y vivía de una manera distinta porque caminaba con Dios. Como figura nos hace ver, primero, es posible vivir en santidad si caminamos con Dios, aunque el mundo esté en la peor situación de corrupción moral y espiritual. Pero, por otro lado, hay otro hecho, y es Noé.
Noé, que le toca vivir algunos siglos después en una situación espantosa. Como dijimos, la humanidad rebasó toda posibilidad, todo límite tolerable por Dios, y Dios tuvo que mandar el juicio por agua. Y eso nos lleva a usar esta figura como el hecho de que en medio de toda la corrupción existente, Dios provee un arca en la persona de Jesucristo para hacer posible nuestra salvación. Pero luego descubrimos que Dios, habiendo ya permitido que la humanidad repueble la tierra, vuelva a formar naciones y pueblos, Dios dice: tengo que elegir una familia de la que va a nacer mi hijo. Y entonces escoge a Abraham. Y nosotros sabemos toda la historia de Abraham, todo su desarrollo, y cómo de esa nación Dios elige con el correr del tiempo, más o menos 900 años antes de la venida del Señor Jesucristo, a David, para que de su descendencia naciera en el momento oportuno el Salvador. Por eso cuando leemos la genealogía en Mateo, descubrimos que Jesús es descendiente de David. Algunos pueden decir, bueno, qué datos quizás un poco estériles, pero son muy importantes. Amados hermanos, Dios fue manejando la historia a través de los siglos porque tenía que preparar el mundo. Miremos, por ejemplo, rápidamente los siguientes datos. Dios creó 6 grandes imperios en ese tiempo. El primer gran imperio fue el de Egipto, que surgió en el 1600 antes de Cristo, duró hasta el 1200. Algunos dicen que llegó a tener más de 3 millones de personas, y supuestamente esto fue cuando Israel estaba allí en situación de esclavitud. En ese lugar el pueblo de Dios se nutrió de la ciencia, el conocimiento que tenía este imperio que crecía y que conquistaba cada vez más territorio. Pero luego nos encontramos que surge en el año 900 hasta el 706 el imperio asirio, que tuvo mucho que ver con la historia de Israel porque llevó cautivo a la parte norte. Y después surge el imperio babilónico, que duró menos, unos 70 años no más, que fue el más esplendoroso de todos los imperios y el que destruyó Jerusalén y llevó cautivo a la gente de Judá. Pero este imperio a su vez fue conquistado por los medo-persas. Y qué importante es que este imperio medo-persa, en una política distinta a la babilónica, los babilónicos llevaban cautivos a la gente que conquistaba a otras tierras para tratar de sacar el sentir nacionalista y evitar revoluciones internas. Pero los medo-persas eran al revés, se amigaban con aquellos que habían sido esclavizados por otros y los volvían a su tierra. Y es así que permite que Israel vuelva a su tierra y reedifique oportunamente a Jerusalén. Ahora, si los que más conocen del Antiguo Testamento podrán hilar un poquito más estos pensamientos, pero mire cómo Dios va moviendo los distintos imperios y cada uno va desarrollando algo que finalmente desemboca en Belén. Y luego llegan los griegos, quienes tienen la particularidad de extender su idioma por todo el mundo conocido. Y finalmente el Imperio Romano en el año 146 a.C. hasta el año 476 después de Cristo, este imperio fue el imperio que logró unificar y generar una situación que permitió que se dieran las condiciones para que nazca el Mesías. Hay algo muy interesante en esto, que lo podemos sintetizar en 3 frases. En primer lugar, durante estos siglos, los griegos lograron un idioma universal.
Los romanos, con toda su capacidad bélica, lograron unificar todas las naciones y establecer caminos. ¿Vieron el dicho, no? Todos los caminos conducen a Roma. ¿Por qué? Porque de cualquier parte de su imperio podían, tanto sus ejércitos para mantener la paz como la gente para comercializar, podían ir de un lugar a otro con seguridad y con tranquilidad. Pero había un tercer elemento que es probablemente el más importante, y es el hecho que los israelitas dispersos por todo el mundo comenzaron a abrir sus sinagogas, a enseñar las Escrituras y a predicar con mucho entusiasmo de que Dios mandaría un Mesías que los liberaría a ellos. La religión monoteísta de los judíos, su ética, su moral, sus conceptos, la estructura familiar, la esperanza de un Mesías que venía, llegó a que en los días de Jesús hubiese una gran expectativa. Se podían comunicar con el idioma griego en todas partes. Podían desplazarse por todo el mundo conocido. Pero también había una esperanza, una expectativa. Alguien iba a llegar para traer una mejor manera de vivir en el planeta. Y ese alguien era el Mesías. Quiere decir que cuando vamos a Belén, nosotros descubrimos pastores que eran de la zona, pero sabios que vinieron de Oriente. O sea, ese momento único y especial fue el resultado de siglos en los que Dios fue moviendo los hilos para que el planeta fuera estructurando sus políticas, sus creencias, pero también todo lo que tenía que ver con las relaciones, hoy diríamos internacionales, para hacer posible que cuando Cristo resucitó y cuando Cristo encomienda que su pueblo salga a predicar el Evangelio, tuvieran un idioma común, una expectativa de ese Mesías que predicaban los judíos y también tenían toda la posibilidad de viajar por todas partes sabiendo que hablando griego los iban a entender. El Señor Jesús vino después de un larguísimo proceso. Ahora estamos pensando en la segunda venida. Y esto también es importante. La segunda venida no es solamente un suceso. Generalmente nosotros pensamos en la segunda venida como los que son más antiguos y han leído un poco de doctrina, ¿no? El arrebatamiento, la iglesia se va al cielo, desaparecen, los aviones caen porque hay pilotos cristianos piloteando que de pronto, ¿no? Y que los muertos resucitan. Y pensamos que ya allí se terminó todo. Y es verdad que hemos escuchado palabras que no voy a analizar, el milenio, la gran tribulación, y un montón de otras enseñanzas que surgen de la literatura apocalíptica del Antiguo y del Nuevo Testamento. Pero yo quisiera centrarme en esta mañana en el aspecto que más nos atañe a nosotros sobre el tema de la segunda venida de Jesús. Durante 2000 años el Evangelio ha sido predicado. Y en estos 2000 años, así como en el Antiguo Testamento Dios preparó la primera venida de su Hijo para morir y resucitar, el Señor ha estado trabajando y sigue trabajando en los grandes poderes internacionales, en las grandes filosofías, en las grandes políticas, con el propósito de preparar el ambiente para que el Señor Jesucristo comience este largo proceso que llevará siglos hasta que vengan los cielos nuevos y las tierras nuevas. Y lo que tenemos que pensar es esto: la venida del Señor Jesucristo, que llega a ser la expectativa más maravillosa, tiene dos fases. La primera de ellas es la resurrección de todos los cristianos. Y sería importante que leamos, por ejemplo, 1 Tesalonicenses capítulo 4. Como yo dije, había una gran expectativa. Los cristianos pensaban de que el Señor iba a venir y algunos tenían tristeza
qué lástima, los que ya se murieron, se van a perder la segunda venida. Pero el apóstol Pablo aclara que los que fallecieron no están en peor condición que nosotros. Por eso Pablo les dice a estos hermanos con inquietudes espirituales: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, los que han partido, los que han fallecido, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Estas frases que consolaron y confortaron a estos cristianos con esta inquietud espiritual, debe confortarnos, alentarnos. Todos nuestros seres amados que murieron en Cristo están mejor que nosotros. ¿Dónde están? No sabemos. Porque todo lo que tiene que ver con la eternidad está dentro de una dimensión y de parámetros que nuestra mente humana no puede concebir, no puede entender. ¿Qué es la eternidad? ¿Qué es tener un cuerpo glorificado? No lo podemos entender. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna base, ningún ejemplo, ninguna posibilidad de llegar a saber de qué manera serán esos comportamientos, esas situaciones, esa materia y esas cosas que Dios quiere hacer en la eternidad. Pero qué hermoso es pensar que todos nuestros seres amados que murieron están en un lugar maravilloso, con identidad, con personalidad, son ellos mismos, que tienen los recuerdos de todas las cosas positivas de la vida. Algunos dicen: uy, si mi ser querido me está mirando desde el cielo y ve que estoy sufriendo, va a sufrir. Bueno, ellos no tienen contacto con nosotros, ellos están en un lugar admirable, maravilloso, con el Señor. Tienen algunos llaman forma, cuerpo, quiere decir que no son un vapor, son personas, son seres inteligentes, pero que no tienen el cuerpo glorificado final con el que van a participar de los grandes eventos que Dios está preparando para el futuro y que son extraordinarios y algunos muy dolorosos, como todo aquello que tiene que ver con el juicio, con la condenación, con la destrucción final del planeta, con la reconstrucción del mundo. En este momento nosotros podemos con muchísima paz decir: Señor, gracias, gracias porque nuestros amados están bien. Y ayúdanos a vivir de tal manera que si nos llamas a tu presencia, estemos en condiciones de cerrar nuestros ojos aquí y abrirlos en la eternidad junto a ti y junto a tantos miles de millones de personas que están en ese lugar pero tan extraordinario. Y luego el apóstol Pablo explica en 1 Corintios 15, porque la gran pregunta que yo no puedo responder y que recién mencioné: ¿qué cuerpo tienen los que ya murieron? No sabemos. ¿Qué cuerpo tendremos cuando vamos a resucitar? Bueno, tenemos el ejemplo de Jesús con su cuerpo glorificado. Pero el apóstol Pablo nos enseña en 1 Corintios 15 que cuando el Señor Jesucristo resuelva venir en busca de su iglesia, los que murieron resucitarán con un cuerpo transformado e irán a las nubes, un lugar que desconocemos. Y los que vivimos, en un instante, como dije recién, desapareceremos y seremos transformados y tendremos el mismo cuerpo que tiene el Señor Jesús y que tendrán a partir del momento de esa resurrección nuestros seres queridos. Quiere decir que
La segunda venida del Señor Jesús tiene una primer faz que solo pertiene a la iglesia. A los que murieron porque serán vestidos con ese cuerpo con el que estarán por siempre jamás. Y los que vivimos porque en un momento desapareceremos. Ahora, aquí surge una pregunta. Si el Señor Jesús viniera en este momento, ¿quedará alguno de ustedes acá? ¿Qué significa que unos se irán y está la posibilidad de que algunos se queden? Que no hayan aceptado a Jesucristo como su Salvador. Y entonces este es el gran desafío. Cada persona tiene que tener la certeza de que el Señor Jesucristo vendrá a buscar a su iglesia y que su iglesia está compuesta de personas, hombres y mujeres de todas las edades que reconociendo sus pecados aceptaron a Jesús como su Salvador y con honestidad permitieron que Él renueve su vida y la consagraron para servirle con todos los dones y capacidades que el Señor le ha concedido. De aquí podemos derivar un montón de enseñanzas que tienen que ver con el servicio cristiano, con la santidad, santidad como conducta, santidad como ejemplo de vida, santidad como ejemplo para la gloria de Dios. Y en esta mañana yo quiero que pensemos en una última cosa. Los que ya murieron no se descalifican, están con el Señor. Los que vivimos aguardamos que el Señor venga a buscarnos. Y esto debe desafiarnos a vivir en santidad porque puede venir en cualquier momento. ¿Por qué digo que puede venir en cualquier momento? Porque cuando analizamos la realidad de la humanidad en nuestros días, descubrimos que estamos peor que en los días de Noé, cuando Dios no pudo tolerar el pecado humano y comenzó el proceso del juicio final para aquella generación. Por eso es que hoy por hoy podemos decir, el mundo, y algún día quizás podamos hablar sobre este tema, de todas las barreras que la humanidad ha cruzado rebelándose contra Dios, y creo que el último escalón tiene que ver con todo esto que hace a la sexualidad humana, al género, ¿no? El hecho de que el ser humano se rebela y no quiere ser lo que Dios hizo en él cuando le dio una naturaleza como hombre o mujer. La ideología de género es lo más diabólico que podemos pensar, no solo por una cuestión física o de expresión, sino porque es decirle a Dios, Dios, vos hiciste un hombre, una mujer, nosotros vamos a hacer lo que queremos con nuestra vida, no solo en pecado, sino hasta rechazar elementos fundamentales, creacionales, que no se cambian porque nuestro ADN permanece, aunque nos cambiemos el cuerpo y la mentalidad. Amados hermanos, estamos en los últimos tiempos. ¿Cuánto? No lo sabemos. ¿Cuánto es el tiempo que falta para el arrebatamiento? No lo sabemos. Como tampoco sabemos si el Señor ha resuelto llevarnos a su presencia antes. Y algunos dicen, bueno, el Señor no va a venir. No, probablemente no venga hoy, quizás no venga mañana, pero usted puede irse dentro de 10 minutos, como yo también. Quiere decir que al mirar esta doctrina así como una introducción muy básica, pero que espero les lleve a pensar y a reflexionar en su propia vida, en su conducta, en su fidelidad a Dios, en su amor, en su consagración, en el uso de dones y de todas esas capacidades que el Señor le dio. Frente a la inminencia de que Dios nos puede llamar a su presencia o que Él toque la trompeta y nos lleve transformando nuestros cuerpos, frente a esa realidad nos queda este inmenso desafío. El que ha de venir, vendrá y puede venir en cualquier momento. ¿Cómo lo estamos esperando? Y quiero insistir en algo. Cuando en nuestros tiempos jóvenes se hablaba del arrebatamiento, el argumento mayor era el miedo.
nos hacían pegar cada susto, ¿no? Sobre todo los jóvenes, ¿no? Y los mayores se acordarán, ¿no? Esa frase que decían los pastores, los predicadores: hermanos, si viene el Señor y usted está en un boliche, ¿qué va a hacer? ¿El Señor lo llevará desde un boliche? Bueno, así, ¿cuántas de estas frases habremos escuchado, no es cierto? Y uno andaba con miedo. Y cuando se le pasaba el susto porque se olvidaba de las frases catastróficas que recibía, volvía a lo mismo. Por eso necesitamos una convicción. Tenemos que vivir en santidad, tenemos que glorificar a Dios para honrarle, porque Jesús dio su vida por nosotros. Y termino. Por muchos siglos Dios preparó el mundo, moviendo geopolíticamente las naciones, generando riquezas, guerras, pobreza, permitiendo que el hombre vaya por caminos, pero el Señor los iba llevando hasta que llegó Belén. Y vino el Señor. Ahora, durante estos 2000 años, el mundo se va moviendo y nos sorprendemos que en tan poco tiempo, el mundo políticamente está cambiando. El mundo está cambiando en cuanto a la concepción y principios de lo que es una familia, de lo que es una vida correcta, lo que es un hombre, lo que es una mujer, lo que es un niño. Y estos cambios van a ser más vertiginosos. El Señor viene. Y el Señor no quiere que tengamos miedo, sino una santa expectativa. Y que demos gracias, Señor, porque nuestros amados que murieron ya no sufren y están bien. Pero, Señor, si me llamas, yo quiero estar preparado. Yo quiero estar listo, sin temor, pero sirviéndote hasta el último momento. El Señor viene, esperémosle con gozo. Y si usted no tiene a Cristo, esta mañana es el momento de que, con toda honestidad, le pida perdón a Dios, sabiendo que solo Jesús, solo Él nos puede salvar. Terminamos con una breve oración. Gracias, Padre, por esta mañana tan hermosa. Gracias, Padre, por tu palabra que nos muestra todo lo que hiciste en el pasado, siglos moviendo a la historia de los seres humanos para que todo esté listo para que venga Jesús a salvarnos. Y ahora, Señor, han pasado siglos donde el Evangelio ha sido predicado y donde todas las cosas se están alineando para que Jesús vuelva a buscarnos en gloria para iniciar esta última gran etapa, Señor, que solo tú sabes cómo, cuándo y cuánto tiempo va a durar. Padre, que en este momento la gracia tuya sea en nuestras vidas. Te pido por mis hermanos que están sufriendo, que están pasando momentos muy difíciles en su salud física, emocional. Te pido por aquellos que tienen familiares que están graves. Te pido, Padre, que tú puedas extender tu mano de bondad también sobre aquellos que no tienen seguridad de su eternidad. Que en esta mañana abra sus ojos y puedan recibir a Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga y que estemos listos esperando al Señor.